Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión de Frente a Frente. Fuera de la cuestión sanitaria y de la pandemia y de los problemas económicos serios que tiene el país, de nuevo, y tiene que ser así porque ya estamos en cuenta regresiva, la política domina el panorama informativo nacional. Indistintamente de que mucha gente pase resentida con los políticos, el próximo 28 de noviembre tenemos que elegir al sucesor del presidente Hernández. Así funciona la democracia, no hay de otra, aunque usted rechace a los políticos. Me imagino que hace excepciones porque no todos los políticos andan con esa idea de aprovecharse del poder para enriquecerse. Lo que le quiero decir es que indistintamente de la frustración, que ya le parezca trillado cuando escucha de política, dígame la otra manera para que alguien suceda en la presidencia de la República al presidente Hernández. Es esta en la que estamos. Fuimos a elecciones primarias, 3 partidos lo hicieron, donde se eligieron también autoridades internas. El resto de partidos no participó en primarias. Ahora viene todo un proceso para que presenten planillas al Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca elegir un presidente del Poder Ejecutivo, un presidente del país, sus 3 designados presidenciales, 20 diputados al Parlacén, 298 corporaciones municipales, 128 diputados. Y todo esto surge de los partidos políticos. Nos guste o no la manera como los movimientos internos de los partidos, muchas veces por intereses dicen, a este lo voy a llevar como precandidato, a este otro como precandidato. A mí no me gusta eso, porque muchas veces uno vota por personas que solo obedecen a los intereses de aquel que organizó un movimiento interno. Te lo digo con toda franqueza. Debería haber otra forma primigenia de elegir al candidato por el que uno va a votar en una elección general. Pero eso de el Partido Nacional lleva tantos movimientos, el Partido Libre lleva tantos movimientos, el Partido Liberal lleva tantos movimientos, y antes de que surgiera Libre, era mi manera de pensar, y el dueño de aquel movimiento no le preguntaba a nadie, simplemente seleccionaba a la persona. Y luego, con una campaña enorme, vendía a esa persona, sin importar si esa persona era representante de la corrupción, del narcotráfico. ¿Cuántas veces nosotros, por ignorancia, hemos votado por personas que luego se convierten en verdugos de uno y verdugos del país? Pero bien, esas son, creo yo, desde mi punto de vista, las falencias del sistema. Pero es el mejor sistema. Es el mejor sistema. Hay que saber votar, hay que presionar para que los que dirigen los partidos coloquen a la mejor gente. Uno, ser capaz de identificar a la mejor gente, indagar, reflexionar su voto y así ir a la urna electoral. Así que a menos que se vote de una manera brusca, no hay otra forma de elegir al presidente del país o de suceder al presidente del país, a las corporaciones municipales y a los diputados. Es por esta vía. Desde esa perspectiva, siempre será importante hablar de política. Siempre será importante hablar de política, no digo 4 años consecutivos, pero sí en momentos como este, donde ya estamos en todo un proceso, en una cuenta regresiva, a seleccionar a los hombres y mujeres que nos gobernarán los próximos 4 años. Y esta mañana, para hablar de ello, no dejó de sorprenderme ayer que en una conferencia de prensa, PANAL, se alió con la Unión Nacional Opositora 1, una alianza que surge de la fusión tanto en el nivel electivo presidencial del Partido Salvador de Honduras como del PINU Socialdemócrata.
Y una de esas personas representativas de PANAL, que es una coalición de movimientos también, es la doctora Juliet Handal, a la que tenemos esta mañana aquí en el programa. Bienvenida, doctora. Participó también en esa cita el ex precandidato presidencial en Libre, Wilfredo Méndez, aunque Wilfredo Méndez dijo, yo tengo en este momento que decidir si acepto una solicitud que se me ha hecho de ser el candidato presidencial de FAPER, un partido que surgió a raíz del golpe de Estado. Pero en todo caso, y eso fue lo que interpreté ayer, dijo, si soy el candidato a la presidencia, igual formaremos parte de esta Unión Nacional Opositora 1. Bienvenido también, Gracias, Alfredo. Es un placer tenerlos aquí. Miren, quiero que comencemos con esto. Es que hoy leí en la tribuna este titular de 5 columnas que dice: Bancada Liberal presenta interpretación constitucional para la segunda vuelta. Solicita interpretar artículo de simple mayoría. ¿Cree usted que todavía es posible esto a esta altura, cuando estamos ya a menos de 6 meses de las generales, doctora? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Renato, y también no quiero que se me vaya a felicitar por los 90 años a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que el día de ayer estaba de aniversario. Ayer. Y bueno, aprovechar este espacio para eso, decirles que esas propuestas de último momento me dan mucho que pensar, porque ¿desde cuándo se vienen hablando de reformas electorales que anhela el pueblo? Y muchos grupos que han trabajado por ello, como el Grupo Cívico por la Democracia, que dirige don Carlos Urbizo en San Pedro, con un grupo de 50 empresarios, que juntos los acompañamos al Congreso Nacional de la República, visitamos a la Comisión Multipartidaria del Congreso y les hicimos una propuesta de las reformas necesarias, entre las cuales estaba Iba la segunda vuelta. Ellos en ese momento, y me parece importante comentarlo, estaba el señor Segura dirigiendo esa comisión, el señor Elvir, estaba Tito Mejía, los que recuerdo, el señor Anduray, estaba el señor Illescas, y bueno, todos dijeron que habían recogido el sentir y pensar de todos esos, y que coincidían con lo que nosotros llevábamos, que se lo dejamos. Y dice, mire, y aquí está la prueba, nos dieron la memoria, y todo el CD, de donde tenían ya eso, y dijimos, bueno, qué bueno. Pero nos dijeron algo que se me quedó grabado. Y dijeron, mire, nosotros estamos de acuerdo y hemos trabajado en esto. Es más, usted recuerda los $800,000 que le costó al Congreso traer a la OEA para venir a asesorarlos a decir lo mismo que los exmagistrados del Tribunal Nacional Electoral ya habían dicho y recomendado. Y nos dijeron, todo esto lo hemos considerado, está incluido en esta memoria, pero el problema es que cuando esto llega al Pleno del Congreso, son los caciques y los dueños de los partidos los que deciden al final. Entonces, el trabajo de ellos, por eso me impresionó eso, usted lo acaba de decir, son los dueños de los partidos o de los movimientos los que al final negocian y deciden, y no negocian por una verdadera democracia, sino que negocian por el interés. Entonces, no tenemos en Honduras, en resumen, una ley electoral que nos garantice la voluntad del pueblo hondureño expresada en los votos. Y miren lo que pasa ahorita. O no tenemos los mejores políticos, porque yo le voy a decir algo. Esto se trata de tener voluntad y de decir, esto de seguir con presidentes que obtienen el 25-30% y que luego se convierten en presidentes casi gobernando en minoría. El voto popular no los legitima por el porcentaje de votos que sacan. Esto debería cambiar en bien del país. Esa debería ser la reflexión de los políticos. Pero en el pasado y esta vez no es esa la reflexión, sino los cálculos. Claro. Mira, en principio yo decía,
Creo en la versión de que es el Partido Nacional el que más se opone a la segunda vuelta, porque teme una alianza de partidos políticos de oposición y perder la segunda vuelta. Luego aparece, si ustedes recuerdan, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, y dice, no, también es el coordinador de Libertad y Refundación, pregúntenle, dice, que se opone a la segunda vuelta. Yo solo tengo suposiciones, no tengo la verdad absoluta, pero el hecho es que hay gente que primero hace el cálculo, deja a un lado los intereses del país, la legitimidad de un presidente y dice no, no avalamos la segunda vuelta porque no nos conviene, aunque le convenga al país. Inmadurez, personalismos, egocentrismos, cualquier adjetivo utilícenlo. El hecho es, y mire Wilfredo, que lo que va a presentar hoy, ya por escrito, en la Secretaría del Congreso, Juan Carlos Elvir, después de una larga exposición de motivos, es, por tanto, decreta, artículo 1, interpretar el artículo 236 de la Constitución de la República en el sentido que el presidente de la República y los 3 designados a la presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por la mitad más uno de los votos válidos que emitieran los ciudadanos en el proceso electoral en la fórmula presidencial. En caso que ninguno de los candidatos logre la mitad más uno de los votos válidos, habrá una segunda vuelta en la que participarán el primer y segundo lugar más votados. En esa segunda vuelta, que resulte con mayoría simple de los votos, será la fórmula presidencial electo. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en el Salón de Sesiones del Congreso, Mauricio Oliva, Tomás Zambrano, Salvador Valeriano Pineda. O sea que Juan Carlos Elvir, pretende a través de esta interpretación del 236 de la Constitución de la República que se materialice una segunda vuelta ya para el próximo proceso electoral. Dice la información que hoy he visto en la tribuna que se permita por esa vía de interpretación una salida jurídica a la segunda vuelta electoral que demanda la ciudadanía. ¿Qué piensa? ¿Cómo valora esto de lo que venimos hablando desde hace rato? Sí. Bueno, buenos días a toda la población. Es un honor estar aquí con la doctora Juliet. Gracias, don Renato, por esa introducción, porque, bueno, mire, para empezar, yo no voy a dudar de que el buen amigo Juan Carlos Elvir tiene muy buena voluntad para poder avanzar en el rescate democrático del país. Pero hay que recordar, don Renato, que esa facultad no le corresponde al Congreso. Hay que recordar que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hace unos años, más de 12 años, 15 años creo, interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el Congreso de la República, la facultad de interpretar no es facultad del Congreso, es facultad de la Corte Suprema de Justicia, que es el intérprete último de la Constitución de la República y las leyes, la Constitución, perdón, de las leyes lo puede hacer el Congreso, pero en el caso de la Constitución no lo puede hacer. Para empezar, entonces, ahí hay un error que está cometiendo al ejercer esa acción en el Congreso de la República, por lo tanto ya tiene un vicio y que por lo tanto cualquier resolución que el Congreso pudiera tomar prácticamente de hecho es inconstitucional independientemente del debate al que se vaya en el Congreso de la República, porque esa facultad no le corresponde al Congreso de la República aunque se la haya abrogado desde la vida democrática desde los 80. Esa es una primera cuestión. En segundo lugar, no ha existido voluntad política en el ámbito de la normalidad, para decirlo así, de aprobar la segunda vuelta, mucho menos para que exista una decisión a este nivel de interpretación donde se requiere la mayoría calificada. Entonces, en este sentido, pues, me parece que es improcedente, que me parece más un juego político que realmente la voluntad de impulsar una iniciativa de esta naturaleza. Eso no significa que para mí, por ejemplo, la segunda vuelta sea una cosa que me convenza sustancialmente, porque ¿no le convence?
Mire, don Renato, Totalmente. es que el problema es de nuestra institucionalidad. Sí. Si nosotros tuviéramos una institucionalidad en la que se respetase el sistema de partidos, el sistema político del país, le diría que sería otra cosa. Pero imagínese usted la elección primaria en la que yo participé. Yo me pregunto en este momento, después de haber participado en la elección primaria, si tiene sentido las elecciones primarias cuando al final son los dueños de los partidos los que imponen los candidatos. Entonces, ¿tiene sentido la elección primaria? Me pregunto. ¿Vale la pena gastar una cantidad que el Estado le invierte en ese proceso primario? Yo que he sido defensor de que la elección primaria es fundamental para que, como usted dice, no sean los dueños de partidos los que impongan al final los candidatos, pero al final ellos logran su cometido. Esa es una primera cuestión. En segundo lugar, vamos a elecciones generales. Ya ve, ahí hay 2 procesos electorales ya. Entonces, en estas elecciones generales, igual hemos pasado en los últimos procesos electorales altamente cuestionados por los propios organismos internacionales, aunque al final se coluden, como el ejemplo de la Organización de Estados Americanos, producto de estos infortunios de encuentros de estos grupos que se ponen de acuerdo sencillamente por sus intereses. Entonces, la Unión Europea también estableció las críticas a ese proceso electoral general. Entonces, vamos a ir a una elección, a una segunda vuelta. Mire, puede poner segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, todas las vueltas que quiera y al final va a terminar en el mismo esquema que los grupos que controlan el país tienen. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de adesentamiento del sistema de justicia, del sistema electoral. Y en conclusión, pues le digo, a mi juicio, no dudo de la buena intención de don Juan Carlos Elvir, pero en el fondo, primero, es inconstitucional cualquier resolución que la interpretación que haga el Congreso es nulo de pleno derecho, y en segundo lugar, no ha existido voluntad en aquellos momentos en que se tuvo la posibilidad mediante la nueva ley electoral y la reforma constitucional para poder tener una segunda vuelta, mucho menos con este mecanismo. Y lo otro, ya para entrar de lleno al tema, que nos motiva hoy la presencia de Juliet Handal y Wilfredo Méndez en el set de Frente a Frente, es que en la nueva ley electoral quedó un artículo que dice que en caso de renuncia de el candidato a cargo de elección popular, propietario o suplente, será la autoridad partidaria la que de dedo va a decidir quién ocupa ese espacio. Y resulta que como muchos hondureños no están convencidos que el presidente Hernández quiere elecciones, hay muchos, pero muchos hondureños que creen que buscará la manera cómo quedarse. Veo hoy en la tribuna digital, siempre en la tribuna, la busqué en el papel, pero no miro esta noticia en el papel, sí está en la tribuna digital, que dice: Jo reitera que no participará en elecciones generales. Hernández reiteró que no participará en las elecciones generales que se desarrollarán el 28 de noviembre. Yo creo que los de la oposición política tienen que buscar qué hacer. Algo no han encontrado para que encuentren trabajo y estén dedicados a algo productivo, declaró Hernández a los medios de comunicación luego de que le consultaran si volverá a reelegirse como presidente. El gobernante habló ante los periodistas sobre el tema político después de supervisar obras sociales que el gobierno ejecuta en las colonias Nueva Galilea y 25 de enero de Comayagüela. El proceso electoral ya comenzó y me alegra mucho haber sancionado la ley electoral. En su momento habían unos temitas ahí, me consultaron hace algunos meses, una semana, y les di mi opinión y llegamos a un consenso, ya la sancionamos. Es ley de la República y he recibido muchas felicitaciones de la comunidad internacional, apuntó Hernández. Señaló que el proceso electoral nos va a traer un nuevo presidente y sin duda va a ser el que Dios designa a través de la voluntad popular. Y yo pasaré en mi condición, como dicen los militares, de retiro. Voy a trabajar en el campo, a mí me encanta trabajar allá, estamos en el Río Grande, gracias a la Empira, ya dando saltos importantes y obviamente cuando alguien requiera alguna opinión o consejo, mi deber va a ser estar ahí, añadió. Es que les da temor volver a quedar fuera de la opción, porque ya ven que el Partido Nacional, que otros sectores también, que no son políticos, les preocupan los principios y valores que se comparten y quieren que el país vaya por la ruta del desarrollo, aseveró el mandatario, que afirmó ayer que no participará en las elecciones generales, que ha sido el pensamiento de muchos hondureños a raíz de ese artículo de la nueva ley electoral,
donde la autoridad partidaria designa a los cupos que han quedado vacíos por renuncia u otras inhabilitaciones. Y hay gente que cree que Tito Afura solo le está ocupando el puesto al presidente. ¿Cree usted en esto o definitivamente está convencida de que tendremos un nuevo presidente? Mire, yo creo que de lo que vale la pena hablar en este momento es de la gravedad de la situación y lo que hizo el Congreso Nacional de la República al aprobar esa nueva ley electoral, con un proceso electoral ya iniciado 2019-2021. Esto, según una autoridad en derecho constitucional como es la doctora Sierra Carvajal, Georgina, es un golpe de Estado a la democracia. ¿Y por qué? Es un golpe de Estado. Es imponerse a la fuerza, como han impuesto esta nueva ley electoral, un grupo, o mejor dicho, los diputados que lo aprobaron, que estaban inhabilitados, según ella. Y sería bueno que hiciera un programa con ese tema porque es importante. Yo tengo comunicación con la doctora y vale la pena, así es. Y mire, están inhabilitados porque muchos, los que aprobaron, participaron en el proceso primario, son candidatos a cargos de elección popular, van de nuevo a ser reelectos, según ellos, en un proceso iniciado y no estaban habilitados. No solo violan el artículo 96 de la Constitución, que ya se lo voy a leer, sino que también ellos violan la ley orgánica del Congreso Nacional, que les prohíbe legislar a favor de ellos. Entonces, nosotros, y le menciono esto porque el día de ayer, PANAL le pide al Congreso que rectifique esa gravedad y también le dice al Consejo Nacional Electoral que revoque esa convocatoria que publicó y lo hizo en conferencia de prensa, sabiendo que eso es inconstitucional. Y me da tristeza que la comunidad internacional y organismos, como dice el señor, que lo han felicitado, será o que no conocen la Constitución de la República o lo sorprendieron como tienen la habilidad de sorprender toda esta gente que aprueba cosas que no son buenas para Honduras. Nosotros estamos pidiendo eso. Es grave lo que pasa. Y una vez más se evidencia el irrespeto a la Constitución, se evidencia la falta de un Estado de Derecho que no funciona en nuestro país. Muchas gracias, doctora, pero está bien, me parece muy interesante la opción que me plantea como parte del debate. ¿Cree en esos temores que tiene algún sector de la oposición de que el actual gobernante trabaja en función de ver qué ranura encuentra en el sistema para reelegirse? Hemos visto tantas cosas que no lo y descarta. tantas mentiras que bueno, nunca dice la verdad, entonces, pero nosotros debemos de concentrarnos en trabajar, no ponerle atención a toda la distracción que están haciendo continuamente para distraer la atención del pueblo hondureño y de lo que debemos de hacer y participar. ¿Y usted, Wilfredo? Bueno, don Renato, mire, esa disposición en la ley electoral ha existido, ¿verdad? En los movimientos internos, por ejemplo, una vez que uno le mandan la planilla, uno puede sustituir como uno quiera, ¿verdad? No tiene que tener la renuncia. Ya cuando lo inscribe en el Tribunal Electoral sí tiene que tener la renuncia del candidato. Luego esa disposición establece que un candidato electo puede ser sustituido por la autoridad partidaria. Ya no es ni siquiera el movimiento político, sino la autoridad partidaria. A mí lo que me parece una contradicción en lo que la doctora menciona de la propia ley electoral es que imagínese que ahí, por ejemplo, ratifican un artículo que algunos mencionan: Wilfredo, usted no puede ser candidato de nuevo porque ya la ley electoral dice que no puede participar en la general porque participó en la primaria. Entonces la pregunta, don Renato, aquí, para hacer comparación en este artículo que aprobaron frente a este otro, que tiene la liberalidad absoluta para poner a quien sea, incluyendo a Juan Orlando, como candidato presidencial para un tercer periodo, ¿por qué ponen una disposición en la que más bien un candidato que participó en un proceso electoral no pudiese participar en el segundo?
De todas formas, en esa disposición que yo le menciono ya existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia que declaran inaplicable esos artículos porque contravienen principios constitucionales y además convenciones internacionales. Recuerdo que hace algunos años se debatió este tema, porque aquí nada es inédito. Y se dijo hay que combatir el transfugismo. Y no descarte que en esencia ese haya sido el Yo espíritu. creo que incluso algunos dicen esos artículos tienen dirección, aunque la ley es de aplicación general, pero a veces hacen leyes para perjudicar a alguien en particular. Pero además de todo eso, don Renato, eso del transfugismo y lo demás, es decir, la libre conciencia de la persona y la participación política, derechos consagrados en la Constitución de la República, en las convenciones internacionales, y además existe suficiente antecedentes alrededor de la vigencia de estos principios, pues es realmente ilógico. Pero lo que le quiero hacer la comparación es cómo es posible que prohíben una cosa y permiten que alguien que ni siquiera ha participado en un proceso electoral lo puedan imponer en la elección general. Yo no dudaría que existe todas las mediciones necesarias para calcular, para ir midiendo, para estos globos sonda, para saber si Juan Orlando puede presentarse en un tercer periodo. Bueno, pero dejemos eso ahí, ¿verdad? Dejemos eso ahí. Muy bien. Veremos cómo evoluciona esta temática y centrémoslo en la comunicación que ustedes tuvieron ayer para estar en el programa hoy. Ok, lo planteo así en 45 segundos, un minuto. Panal, ¿qué es Panal? Ya le digo que es Panal. Panal es una plataforma ciudadana amplia, nacional, liberadora, cuya finalidad es aglutinar distintos sectores de la sociedad con personas honestas y conformar una verdadera oposición. Ayer Panal le ha dado el respaldo a esa alianza que se llama UNO, Unión Nacional Opositora de Honduras. Y entre muchas personas ahí está Juliet Handel. Y hoy yo le voy a preguntar a la doctora qué la ha motivado entre todos los aspirantes o candidatos a la presidencia de la República a apoyar a la Unión Nacional Opositora 1. ¿Recuerdan cuando fue una mujer muy protagonista desde la presidencia del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP? ¿La recuerdan? Y Juliet Handel, que yo le preguntaba con mucho respeto, doctora, ¿y por qué en esa columna del expresidente Flores le dicen la coyotía? Le digo. No, Renato, me dice, es porque a mi papá le decían... Tenía una bodega. Tenía una bodega que se llamaba... Una distribuidora, El Coyote. El Coyote. Y a nosotros cariñosamente nos decían coyotía. Coyotía. Entonces, ella ya recibe con aprecio a quienes le dicen coyotía. Ahora, Sí. hay gente que de repente le dice coyotía, pero con otro sentido. Sí, pero... hay gente que se molesta y dice, ¿por qué lo llama así? Le digo, no se preocupen, él sabe y conoce la historia. Miren, fue secretaria de Economía. Ya se llamaba Industria y Comercio, se llamaba Economía todavía. Industria y Comercio. En el Industria y gobierno del Comercio, presidente recuerda usted, Maduro. ¿verdad? Sí, señor, sí. Es una mujer que se ha granjeado simpatías y tiene una imagen de mujer honesta. No sé si fue militante, pero simpatizante del Partido Nacional fue en su momento. Así es, ¿verdad? Familia, Así o es. sea, no militante, pero mi familia Sí, ha sido del su Partido familia ha sido Nacional. nacionalista. No dejó de sorprender cuando renuncia al Partido Nacional y se hace libre. Y además formó parte de una fórmula presidencial, si mal no recuerdo. No, yo no renuncio del Partido Nacional. No renunció al Partido Renuncio Nacional. De ministra de Industria y Comercio en el gobierno del presidente Maduro. A los 9 meses de ser. No, pero es que yo Lo asumía... de libre es mucho tiempo después, que yo participo casi en la elección. No, en una correcto, fórmula. pero Sí. asumo que al formar parte de Libre en una fórmula presidencial, renunciaba al Partido Nacional. Mire, siempre no, ha sido- no nos ya enredemos le voy a en explicar, esto. No nos enredemos en eso, pero le voy a explicar lo que es Panal, que eso es lo importante. No, pero primero explíqueme esto para que salgamos. Es que yo estoy haciendo aquí como un recordatorio de quién es Juliet Handel. Bueno. Entonces yo Continúa, asumo que renuncia al Partido Yo lo dejo. Nacional cuando forma parte de esa fórmula de Libre. Y ahora está apoyando a la Unión Nacional Opositora 1. Yo que la he seguido de cerca toda su actividad
publica, todo su perfil público, me veo obligado hoy como hondureño a preguntarle así con claridad, ¿qué le motiva a Juliet Handal a apoyar esta alianza de dos partidos, Salvador de Honduras y el Pino Socialdemócrata? Sencillo. Lo que quiero es que la gente desde ahora vaya teniendo criterio, información, insumos para tomar las mejores decisiones. Y que una persona que tiene una imagen de respeto en el país diga, bueno, yo por esto y esto y esto es que estoy apoyando esa alianza. Así es. No nos vamos a enredar en la historia. Y Wilfredo Méndez, otra persona que yo la considero muy inteligente, que viene de abajo. Miren que yo no conozco la historia de Wilfredo Méndez a fondo, pero me imagino que es un hombre como muchos de nosotros, que transcurrió en una niñez con muchas limitaciones materiales. Correcto. Y que los padres tuvieron una visión del estudio, o él mismo estudió, siguió adelante, perseveró y hoy es un hombre convertido en un líder político del país, que también goza de mucho respeto, que participó como precandidato en las primarias e internas de Libertad y Refundación. Y ahora nos ha dicho, tengo una solicitud para ser candidato presidencial por FAPER. Y si acepto esa solicitud, también formaría parte de esa alianza nacional opositora que lleva a la cabeza a Salvador Narrala. Otra persona de quien yo le guardo mucha admiración y respeto, digo, y a Wilfredo, ¿qué lo impulsa a formar parte en un futuro inmediato de esta alianza? Es lo que quiero conocer. Yo quiero conocer a fondo cómo andamos esta vez en política y el pensamiento de los líderes políticos. Y así vamos a formular la pregunta a Gabriel Andino para que nos la respondan inmediatamente después de la pausa Juliet Handal y Wilfredo Méndez. Atentos. Y ya en redes le va a aparecer la pregunta, haciendo la salvedad que este hombre puede ser en cualquier momento, se puede dar el anuncio de que será el candidato presidencial de FAPER. Ya ayer adelantó que de ser así, pues se sumaría a una alianza con la Unión Nacional Opositora. No sé si malinterpreté, Will, o sí, así es. Bueno, don Renato, ¿verdad? Yo tengo que agradecer muchísimo al Secretariado General y a la presidencia del Frente Amplio, ahora así se llama y sus siglas el Frente, por este ofrecimiento de la candidatura presidencial. Lo hemos conversado durante algunos días y la propuesta que la Coordinación Nacional de nuestro movimiento ha hecho es que en principio nosotros lógicamente apoyamos la Unidad Nacional Opositora como Movimiento Honduras Libre y que en el caso de aceptar una candidatura presidencial que tendría que darse entre hoy y mañana, esa resolución final, nosotros lo haríamos pensando siempre en la unidad, pensando siempre en una coalición que logre conjuntar todos los esfuerzos necesarios para vencer ese monumental fraude que está orquestado y que a todas luces pues esa maquinaria opera para las elecciones generales. Y además buscar una estrategia en una alianza de hecho, porque ya la alianza formal está entre el PINU y el Partido Salvador de Honduras. La alianza de hecho significaría entonces que este partido que pudiera entrar en este proceso pueda respaldar como lo pudieran hacer otros. Correcto. Igual faltan otros desafíos. Entonces, si el partido al final acepta estas condiciones de que lo hagamos en un esfuerzo conjunto, con una visión de coalición para poder lograr el propósito final, que es sacar esta estructura criminal que gobierna, en ese sentido, pues creemos nosotros que tenemos que apoyar la mayor cantidad de esfuerzos. ¿Si acepta quién, Wilfredo? Si se acepta... Por parte del directorio del Frente Amplio, si se acepta que nosotros asumamos la candidatura presidencial para unificar esfuerzos en el marco de la unidad y la coalición, correcto, nosotros estamos en disposición de hacerlo. Por una razón, don Renato, mire, sí, o me quedo sin hacer nada o hago algo. Y no me quiero dar por vencido, ¿sabe? Por esos que impulsaron un fraude en la primaria y que imponen candidatos a su antojo. No me quiero dar por vencido por eso. Y tampoco quiero dar tregua a aquellos que quieren que la unidad, la alianza no tenga éxito hacia las generales. Tenemos nosotros que buscar los mecanismos y formas para favorecer al pueblo hondureño, más allá de nuestro propio interés personal, ¿verdad? Porque aquí prácticamente es un desprendimiento total y un apoyo completo a una alianza que es la esperanza de la gente. Will, usted está tomando decisiones serias
y de mucho riesgo para su porvenir político. ¿Y qué quiero decir cuánto riesgo? Porque Will es fundador de Libertad y Refundación. Correcto, sí. Wilfredo, a raíz del golpe, tuvo una actuación protagónica en defensa del gobierno de Manuel Zelaya. Entonces, quienes reconocemos que es un libertario fundador, no deja de sorprendernos el hecho de las decisiones que está tomando Wilfredo Méndez. Y el futuro político de Will Méndez. Prácticamente está dejando Libertad y Refundación Will. No, don Renato. Mire, aquí hay antecedentes importantísimos de gente que participó políticamente en otras esferas en un momento determinado y no dejaron ser miembro del partido. Una cosa es que yo no comparta la forma en cómo se dirige actualmente el partido y que para mí la cumbre de esa cosa desafortunada se dio en las elecciones primarias, a que yo no comparta los principios, valores, estatutos, creación, nacimiento del Partido Libertad y Refundación. Esa es una cosa, ¿verdad? Ahora, que yo debo de, fíjese, don Renato, que yo paso reflexionando sobre un elemento y trato que mi cerebro lo comprenda y lo entienda. Mi condición de ser humano. Cuando uno acepta la condición de ser humano, uno valora más la vida, uno toma decisiones en razón de lo correcto y más allá de decir que soy un intocable, que voy a vivir eternamente, que voy a acumular todo lo que sea. No, para mí lo importante es decir, no, como humano tengo que tomar decisiones, tengo que entender que hay cuestiones que trascienden a lo que mi percepción sienten o piensan, y en este caso para mí es muy importante unificar a aquellos sectores que de verdad tienen un espíritu democrático y que de verdad quieren justicia para el país y no sus intereses particulares y su acomodamiento que hasta hoy hemos visto. Muy bien, y ya vendrá la pregunta. ¿Está convencido Wilfredo Méndez que Salvador Nasralla, que encabeza esta alianza de la UNO y a la que podrían sumarse de hecho otros frentes, otros partidos, otros movimientos, otras organizaciones como PANAL, es una opción a la Honduras que mucha gente idealiza? Una Honduras con institucionalidad, con separación de poderes, con una permanente lucha de combate a la corrupción, una Honduras con funcionarios públicos impermeables al narcotráfico. Los valores que tiene, porque este hombre tiene grandes valores, los valores de Will Méndez, cree él que son canalizados en la figura de Salvador Nasralla ante la decisión que está a punto de tomar. No me la responda ahorita, más adelante, porque ahora voy con doña Juliet. Yo he visto la metamorfosis, la evolución a la que tiene derecho y por la que mucha gente atraviesa permanentemente, reflexionando qué hago y cómo mejorar las cosas en el país. Correcto. Y ya les narré, por eso les narré toda la vida pública de Juliet Handal, la que yo recuerdo desde aquel movimiento contra el precio de la gasolina, ¿recuerdan ustedes? Coalición Patriótica. La Coalición Patriótica, ya hace varias décadas. Muchísimo también. Claro, desde hace varias décadas. Luego COEP, luego Secretaría de Industria y Comercio, participa en política y ahora con su organización PANAL está apoyando la alianza del Pino y Salvador de Honduras. Juliet, ¿por qué? Es legítima su pregunta y me encanta que me la haga, porque esto me permite explicarle a la población por qué PANAL endosa o aprueba, porque de eso se trata. Usted ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, los endorsements que le llaman, que es aprobación. Ese es el significado, aprobación de una alianza, y ojalá que hubiera sido de todos los partidos de oposición, porque es lo que el pueblo anhelaba, una fuerza suficiente que atraiga a ese 46% que dicen las encuestas de Eric y otras encuestadoras que dicen no tener partido. Son gente independiente, como así me he considerado yo. Usted sabe, la trayectoria, más que nada, de mi vida ha sido actividad ciudadana, ciudadanía activa, que creo que todos debemos el deber de hacerlo. Tuve un paso
corto, di un paso que duró en su momento al participar en una fórmula presidencial que me dejó una experiencia y una satisfacción porque aprendí mucho, recorrí el país, vi las necesidades y los problemas en que la gente vive, y eso a uno lo hace reflexionar, a decir, no podemos dejar y ser indiferentes. Como dice el Papa Francisco, que me encanta, siempre dice él, un buen cristiano está obligado a participar en política, no necesariamente en puestos de elección popular. Y eso es lo que PANAL, a través de esta organización que es ciudadana y que tiene miembros en los 18 departamentos del país, y ha generado esperanza desde que se inició, y que tenemos más de 800 miembros y tenemos miles de seguidores que aprueban, y más después de esta acción que tomamos ayer. Ahí hay de todas las profesiones, de todos los sectores, de todos los partidos, personas que han sido líderes en sus lugares de Partido Nacional, de Partido Liberal. Le doy un ejemplo, el doctor Romualdo Rodríguez en Esperanza, en San Pedro hay gente reconocida, aquí también, Miguel Sabla, el empresario decente de la construcción que hay. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se acerca a PANAL? Dos partidos que se acercaron individualmente sin saber que iban a hacer una alianza, y es el Partido Pino y el Partido Salvador, a ofrecer su estructura política, porque PANAL no es un partido. Entonces dicen, pueden ustedes hacer propuestas de gente decente y buena para ocupar cargos de elección popular. Es así que a ambos partidos les hicimos la propuesta. Y fueron aceptadas. Entonces, ¿cómo no endosar o aprobar una alianza que ojalá que las demás organizaciones y otros partidos endosen, porque se da eso después, que llevan prácticamente los mismos objetivos que nosotros, y es rescatar al país y sobre todo hacer que funcione un verdadero Estado de Derecho, llevando gente decente al Congreso Nacional de la República, para que se funcione ese Estado de Derecho, porque en nuestro país no hay justicia. Esa es la raíz de todos los problemas en nuestro país. Solo vea, ¿hasta cuándo los políticos van a respetar la Constitución y las leyes cuando ahorita se les antoja? Aunque querramos una segunda vuelta, no lo pueden hacer. Violan una vez más el artículo 96 si lo hacen, porque no pueden, a mitad de un proceso iniciado con la ley anterior, cambiar las reglas del juego y ahora pasar con la ley nueva para las elecciones generales. Eso es gravísimo, y no sé cómo el Consejo Nacional Electoral, por eso le digo, que anunció con bombos y platillos esa convocatoria, la deberían de revocar, porque hasta cuándo, por eso estamos como estamos. La raíz de los problemas es que no hay justicia en el país, que no hay que hay impunidad. Si no, dígame cuántas condenas hay de todos los casos de corrupción, de todo lo que el pueblo hondureño conoce. Entonces, bueno, PANAL ve en doña Doris una mujer honesta, y en Salvador Narrala un hombre honesto también y valiente, y que le cae toda la maquinaria de campaña en contra para desprestigiar, porque lo triste aquí, y ¿sabe qué pasa también? Hemos visto críticas al endoso, críticas a esa alianza, y a veces vienen de la misma oposición, y digo yo, Dios mío, ¿a quién le hacemos el favor cuando en la misma oposición se critican?
¿Por qué no reconocemos la calidad de la gente? Porque en la misma oposición se juegan intereses. Claro, Aquí claro. estemos Entonces, totalmente eso claros. es lo que vemos, pero ellos llevan eso y lo han hecho con valentía, a pesar de todo, porque otro diría, aquí no se puede hacer nada. Tenemos una ley que no garantiza democracia. Aquí no hay democracia y usted ya mencionó varias de las cosas, ¿por qué no funciona una verdadera democracia? Usted me dijo que la UNO se acercó a Panal. Queremos que propongan. Por aparte, como partidos. Correcto, aparte. que ustedes Cada como uno. una organización ciudadana Sí. le propusieran a los partidos ideas de cómo transformar Honduras. No, nos dijeron, les ofrecemos la estructura política y si ustedes tienen propuestas de personas que quieran proponer para cargos de elección popular, nuestra estructura está a la orden. Así es que les mandamos hace meses, como le digo, por separado, porque ni sabíamos que ellos se iban a unir. ¿Usted Ahora, sabe ¿acaso quién eso estaba? no es una debilidad del Pino y Salvador de Honduras que refleja que no tienen suficiente organización como para estructurar la mesa? Pero dejemos No eso. creo eso. Dejemos eso para más adelante. Usted no lo cree, me anticipa. No, ¿sabe por qué? Porque ellos se acercan a una organización que en cierta manera genera esperanza y credibilidad cuando se forma, porque es espontáneo. Trabajamos a puro voluntariado y hay muchas caras ahí que tienen credibilidad y confianza. Y entonces dijeron ellos, ayúdennos a encontrar gente, porque no es fácil. Como usted dice, hay movimientos en todo el país que a veces recomiendan gente para puestos de elección popular y que al final no resultan ser las personas idóneas. Entonces ellos están queriendo hacer eso con cuidado. Y yo creo que eso es valioso, es legítimo y eso es lo que nos motiva nosotros, sabiendo además que los dos que lideran esa alianza que debió haber sido de una sola. Exacto. Okay, pero eso no quita la esperanza, porque si ellos van a hacer una buena propuesta, pueden jalar ese 46% de gente independiente. ¿Y por qué no? Hay que hacer el esfuerzo. Okay. Y nosotros, como Panal, tampoco estamos entregando, hemos ofrecido y decirles en esos términos en los que ustedes se han manejado y dicen que van a trabajar, mientras tengan esas premisas, Panal les acompañará. Correcto. De diferentes maneras. ¿Consideraron en algún momento aliarse o apoyar a Libertad y Refundación? Siempre pensando en estas alianzas que son fundamentales para enfrentar las elecciones Yo generales creo- ante un partido bastante organizado y con bastante voto duro. Bueno, es que nosotros estábamos esperando a que las estructuras políticas, los partidos políticos decidieran si iban a formar una alianza Correcto. o no. Nosotros, a quien conocíamos, o sea, como Panal, como estructura, era a Pino y eso. Ellos tuvieron el interés, mostraron el interés en Panal. De ahí ninguno. No tenemos nada contra ningún partido. Y me he comprometido que no vamos a hablar mal ni un comentario de la oposición, porque eso solo ayuda a los que deberían ya de salir de donde están. La entiendo. Voy ahora con Wilfredo Méndez. ¿Quién no conoce la formación que tiene Wilfredo? Al igual que ella está formada en el campo de la química. Usted es doctor en química y farmacia, ¿verdad? Así es. Y en Em, farmacia industrial. ¿Perdón? Y en farmacia industrial. Y en farmacia la maestría. industrial. Wilfredo casi desde siempre ha pertenecido a los movimientos sociales y tiene mucha formación. Wilfredo, en una eventual alianza de hecho con la Unión Nacional Opositora 1 que encabeza Salvador Narrala, ¿sus valores políticos, éticos, morales se ven reflejados en la cabeza de esta Unión Nacional Opositora Salvador Narrala? Vamos a ver, don Renato, si usted me permite poder hacer un resumen de cómo terminó la alianza, de por qué estamos en este momento y en estas circunstancias con un candidato presidencial. Yo he estado en todo este proceso de negociación, Sí. de acercamiento, y desde hace que empezamos nosotros, 2 años y medio, como movimiento dentro de Libre, nosotros dijimos, señores, o nos unimos en las generales, pasadas las primarias,
para que enfrentemos esa estructura de crimen organizado que derrocha plata el día de la elección y controla, compra y todo lo demás. Esa era una premisa inicial, ¿verdad? Enfrentar esa estructura criminal en las elecciones generales. Condición para nosotros en aquel momento fundamental es que el Libre debía salir unido de la elección primaria. Mire, yo siempre digo que cuando la gente va a hacer algo, don Renato, por mucho que usted lo aconseje, por muy mal que esté hecho, al final se va al precipicio. Así pasó, ¿verdad? Como digo, como Cristo hacia la cruz. Por más que él orara a su Padre Celestial, al final él terminó en la cruz, ¿verdad? Libérame de este trago amargo, Padre, y no, su destino estaba ahí. Entonces, por mucho que nosotros dijimos, por favor, respeten el resultado en la primaria, por favor, que la elección interna de autoridades de partido se respete, no se hizo, don Renato. Entonces, la unidad primaria que nosotros abogamos dentro de Libertad y Refundación no pasó. Tampoco tuvimos nosotros una cita, no fuimos convocados como presidenciables para juntarnos alrededor de la candidata que salió ganadora. No lo hicieron, sino que más bien se nos llamó para que avaláramos una alianza que ellos ya tenían preconcebida y no lo hicimos por las circunstancias lógicas. No nos detuvo nada durante todo ese tiempo los acercamientos. ¿Con quienes nosotros participamos desde el inicio? Para que la población tenga claro de cómo llegamos a este momento. En aquel momento, sin que haya pasado la primaria del Partido Liberal, don Luis Zelaya era uno de los del equipo como presidente del Partido Liberal que impulsaba este proceso de concertación y de alianza. Estaba la gente de Salvador Narrala, todavía no era partido de Salvador Narrala, y estaba el doctor Nelson Ávila y mi persona. También estaba el Partido de Innovación y Unidad en esfuerzos conjuntos con los movimientos de sociedad civil. Esa conversación después de la primaria se retoma porque ya era un trabajo largo y nosotros decíamos, mientras más nos reconozcamos en el camino, mejor, porque una alianza no surge de la nada. Claro. Si surge de la concertación, si surge del entendimiento, si surge de una agenda común de la ciudadanía, mejor. Y hay un poema del seminarista de los ojos negros que dice, los conozco a fuerza de verlos. Esa es mi condición en el movimiento social, esa es mi condición en el movimiento también de cooperación, esa es mi condición en el movimiento de participación política desde el nacimiento del Libre. Entonces, en ese momento que se da el encuentro, yo digo, hay que estar donde están las personas que realmente quieren una transformación para el país. Es personas, don Renato, más allá del partido, personas que de verdad quieren este país, que de verdad quieren una transformación, que de verdad están comprometidos con los intereses nacionales. Avanzamos en esa concertación y tuvimos la suerte de lograr entendimientos preliminares. De ahí se incorpora el Frente Amplio ya en las últimas 3 semanas, diría yo, que fue, digamos, muy tardía la entrada, pero que afortunadamente lo hizo también. Y quisimos nosotros elegir un candidato que representara los intereses que la alianza había dicho. Yo tengo que decirle, don Renato, acá en el espacio, que pudo haberse hecho mejor lo de la alianza. En la alianza, yo soñaba en esta fotografía, y así se lo voy a plantear. Soñaba que el día en que anunciáramos la alianza, nosotros estuvieran ahí, el Partido Salvador de Honduras, estuviera Salvador Narrala, estuviese don Luis Zelaya, estuviese don Darío Vanegas, estuviese el doctor Nelson Ávila, estuviese Wilfredo Méndez, estuviese la presidencia del Pino y otros liderazgos políticos. Y que en ese sentido ese fuese el anuncio que hiciéramos. Porque primero hay que recordar que la alianza es partidaria, es entre partidos, formalmente se inscribe. Claro. Luego nos podemos unir aquellos que fuimos movimientos políticos a la alianza o sectores sociales y empresariales a la alianza, para endosarlo, como dice muy bien la doctora, para avalarlo, para respaldarlo. Entonces, don Renato, desafortunadamente, y aquí hay retos dentro de la alianza, esa fotografía no resultó, sino que al final solamente fue Pino y Salvador. Nosotros, mire, a eso de las 4 de la tarde, el día de la inscripción, el último día, yo tenía una preocupación enorme de que no se inscribiera la alianza. Si no se inscribía la alianza, don Renato, la esperanza del pueblo hondureño se disminuía sustancialmente. Y no porque un candidato no pueda obtener una cantidad sustancial de votos, sino porque la idea de la gente es unificarnos, unir los esfuerzos de los dirigentes políticos que no estamos a ultranza defendiendo un partido o un movimiento, sino los intereses del país. No se dio esa fotografía que yo le digo,
al final resultó esta inscripción. Ahora, ¿cuál es el reto de la alianza? Uno, que la alianza pueda cohesionar a los que estuvimos desde el inicio en este proceso electoral, en este proceso de concertación. Es decir, a la representación del Partido Liberal, a la representación del Partido Libertad y Refundación y de otros partidos políticos, para que pueda fortalecerse la alianza. Eso dependerá mucho de los estrategas que conducen la alianza, pero si se mantiene el hermetismo que se tuvo antes de esta alianza, podría complicar un poquito la situación. Es una crítica sana a tiempo para la alianza. Y un consejo para que... de Salvador de Honduras y el Pino. Correcto, sí, para que lo hagamos, porque si nosotros no tenemos esa apertura y seguimos con ese proceso de reticencia o de hermetismo, no contribuye y necesitamos fortalecer. Para mí fue muy agradable ver la posición de Panal el día de ayer respaldando la alianza, porque eso significa que hay un voto de confianza a esta iniciativa. ¿Cómo resulta Salvador Narrala como candidato? En reuniones de este encuentro, de esta alianza, se planteó quién iba a ser el candidato presidencial. Hay muchas cosas que se pueden decir, don Renato, que una propuesta nacional de desarrollo. Mire, yo que he trabajado con cooperación internacional y además con los temas de desafío interno de país, yo me doy cuenta que sobran propuestas para desarrollar el país con indicadores, con investigaciones, con compromisos internacionales. El problema no es propuesta, el problema es voluntad de querer hacer las cosas, claro, y de la gente decente al frente. Entonces, fueron criterios. ¿Cómo hacemos para establecer criterios para la elección del candidato? Tengo que decirle claramente que uno de los criterios que pesó muchísimo es la simpatía popular. Sí. Y frente a todos los que estábamos ahí, de la representación de liberales, de libres, del Partido Salvador de Honduras, del Partido Frente Amplio, la decisión fue que la persona que más concitaba respaldo popular era Salvador Narrala. Pero además, Salvador tenía otras características: su actitud, su comportamiento, su disposición de la lucha contra la corrupción férreamente, ¿verdad? Y el hecho de también de enarbolar principios y valores alrededor de la población hondureña. No es fácil, don Renato, para quienes pertenecemos a otros partidos, pensar que dentro de nuestros partidos no se dieron las condiciones. Yo decía públicamente, y creo que lo dije acá, yo aspiro que el Partido Liberal se ponga de acuerdo. Yo aspiro que el Partido Libertad y Refundación se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo y que unifiquemos todos los esfuerzos en razón de los intereses de la nación. Pero no se dieron, no se dieron. Incluso fíjese que en parte de estas negociaciones llegó a darse situación en la que el candidato presidencial estaba dispuesto a ceder, pero no cedía las diputaciones. Porque las diputaciones, el Congreso de la República, es el centro que ellos quieren garantizar de impunidad, por lo que significa el próximo Congreso. A mí me preocupa profundamente que la alianza, por ejemplo, no haya logrado una alianza total, porque los candidatos del Pino, ahora solo es la alianza presidencial la que se logró. El Pino presentará sus candidatos a diputación y alcalde. Sí. El Partido Salvador de Honduras presentará sus diputaciones y alcaldías. Igual lo hará el Frente Amplio como lo harán los demás, que se unan de hecho a esta alianza. ¿Qué significa, don Renato? Que en el tema de la composición en el Congreso de la República, que se aplica la fórmula preferencial por cociente proporcional, que es el cociente electoral que decimos, es la sumatoria del partido lo que primero le da la entrada del número de diputados. No es como en la primaria, que es la persona más votada. Eso significa que mientras más fraccionados vayamos, claro, menos posibilidad de diputados existen. Por lo tanto, el esfuerzo que tiene que hacerse a lo interno de los partidos que vamos en el marco de la alianza tiene que ser la escogencia de esos candidatos con mucha cuidado para lograr el resultado. Pero ese fue el proceso que llevamos con todo este proceso donde Salvador termina siendo el candidato, y ahora los retos fundamentales están en que el liderazgo que dirige en este momento la alianza se abra, converse con todos los sectores. No se puede continuar ahora, ya se logró el resultado de la alianza, pero se necesita tener mayor nivel de concertación interna para lograr cohesionar estos liderazgos políticos del movimiento social y empresarial. Bueno, pues ahí tienen un reto, Salvador y Julio Larios, porque aquí tienen un potencial liderazgo para formar parte, de hecho, de esa alianza, porque ya los términos legales vencieron para participar como alianza. Esto fue la semana pasada, que venció el plazo.
pero ahí tienen un hombre que cree en la simpatía popular y en la lucha anticorrupción que libra Salvador Narrala. Pero conociendo a Wilfredo Méndez, este siempre será un aliado crítico. Crítico en el sentido de ver que se vayan perfeccionando las cosas y logrando los objetivos. Pero eso es positivo. Eso es positivo. Correcto. Claro. Que eso lo tenga claro Julio Larios y Salvador Narrala. Públicamente les está diciendo, esa alianza debe hacer ciertos ajustes en función de lograr objetivos. Vamos a la pausa. Interesante. Ya volveremos esta mañana que estamos con Juliet Handal, una líder ciudadana con una larga trayectoria en diversos movimientos, tiene experiencia en la administración pública, es exitosa en el campo privado y esta vez escucharon sus razones por qué Panal se ha decantado por apoyar a esta Unión Nacional Opositora 1. Y ya también ha sido muy gráfico y detallista del por qué las cosas están así ahora, Wilfredo Méndez, tanto con Panal y en el espectro de toda la oposición que fue incapaz de unirse para enfrentar al partido en el gobierno. Detalles que nos motivarán a seguir con preguntas y repreguntas con Juliet Handal, Wilfredo Méndez y la participación de ustedes. ¿Por qué Panal y Wilfredo Méndez apoyan a Unión Nacional Opositora de Honduras 1? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. De inmediato damos lectura a sus mensajes. Roberto Carlos comenta, porque Salvador Nasralla los llamó y a saber qué les prometió. Ahí verán que no hay apertura, eso se los voy a asegurar. Rubén Pacheco Jr., el apoyo de Panal hacia uno no es un reflejo de estructuras partidarias, es un compromiso social con el país y un llamado a la participación ciudadana durante este proceso electoral. El rescate de Honduras no pasa solamente por los partidos políticos, Honduras es de todos. Carlos Alirio Mejía, lástima por Wilfredo, quiere cosas buenas, pero está rodeado de una clase política que solo mira dólares. Conozco casos que vendieron las credenciales del Will al candidato de Xiomara. Está rodeado de delincuentes bajo su sombra e imagen, porque ellos no la tienen. Roberto Díaz Alcerro, en la unión está la fuerza y aunque sean pequeños movimientos, es el principio para que los grandes partidos opositores se unan y formen la gran coalición que acabe con el aparato gubernamental del Partido Nacional. Todos los astros tienen que alinearse para el beneficio de nuestra patria. Y nos comenta Raúl, cualquier alianza, sea de partidos viejos o nuevos, es necesaria para beneficio del pueblo de Honduras. Ya basta de tanta mentira y corrupción y el pueblo solo agachando la cabeza. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Bueno, estoy leyendo aquí varios mensajes, los mensajes que le llegan a la señorita periodista Gabriela Andino, los que me llegan personalmente. Me dice un conocido activista y militante del Partido Liberal, Cecilio Cruz, me gustaría participar sobre las alianzas, porque eso era el clamor de las bases del Partido Liberal y Libre. Bueno, pero ya ven lo que ha sucedido, ni Libre ni liberales se han aliado más que en el nivel electivo municipal y si mal no recuerdo entre 20 y 26 municipalidades, pero no en el nivel electivo presidencial, lo han hecho en el nivel electivo de las municipalidades. Le dicen a la doctora Juliet Handal, no es cierto que se hayan realizado las elecciones primarias con la ley anterior. El Congreso aprobó una ley transitoria para las elecciones primarias 2021. Cristóbal Romero, pues no es muy afecto a Will Méndez. Buen día, Renato, dice. El señor Wilfredo no es un demócrata, es solo una persona con ansias de poder. Vea, pierde en un lado, lo saca de otro y se mete a como dé lugar. No lo veo confiable. Es un lobo con piel de ovejas. Bueno, ya, Wilfredo sabe que quien anda metido en política tiene afectos, hay gente que confía en uno y hay otros que no, ¿verdad? Así es. Este es el asunto. Y así, cantidad de mensajes
refiriéndose a este asunto de el proceso electoral y las alianzas. No fue Todo posible. el proceso electoral se realizó en base a calendario, regulado y todo con la ley anterior. Correcto. O sea que no es así y que me disculpe el señor que escribió, pero no es así, lo puede. Por eso le digo, es importante que hiciera un programa con eso, licenciado, un programa con la doctora Sierra, para que explique cada detalle. Requiere un programa entero para que el pueblo se entere de lo que pasó y de la gravedad. Ahora, mire, yo Don creo que Renato. tenemos claro el panorama ahorita de las alianzas. Así es. Ya termino, solo quiero que Wilfredo concluya su idea. ¿Sí, Wilfredo? No, solo quería respaldar lo que dice la doctora Juliet. Ella tiene razón, la elección primaria se desarrolló con la ley electoral anterior, ¿verdad? Y Todo tuvimos calendarizado. un problema gravísimo, don Renato. Yo le digo como participante en el proceso. En noviembre, el 1 de noviembre, emiten una disposición el Consejo Nacional Electoral donde cambian las reglas del juego de integración de planillas municipales. ¿Cómo cree tal aberración cuando fue convocada las elecciones primarias con la anterior ley? Debía de prevalecer la ley durante todo el proceso y no cambiar las normas del juego. Esa inseguridad jurídica, la falta de certeza en el camino electoral es realmente un engaño a la democracia y realmente es una amenaza constante. No podemos nosotros, incluso con la actual ley, que irresponsablemente publicaron el mismo día de la convocatoria, cambiar, además de eso, cambiar las reglas de juego en el camino, y seguramente lo van a hacer para acomodarse a sus intereses, don Renato. Eso es altamente preocupante cuando no es la ley la que prevalece, sino los acuerdos políticos. Bueno, ya conocemos más o menos cómo está el panorama, con qué alianzas de derecho vamos, con qué alianzas de hecho que siguen construyéndose, pero está claro que Libre buscará la presidencia de la República solo, el Partido Liberal buscará la presidencia de la República solo, que el Partido Nacional tiene su candidato, aunque algunos siguen creyendo que simplemente le está guardando ese puesto a Juan Orlando Hernández. Hay de todo, pero creo que también llegó el momento para que empecemos a presionar por programas. Usted comenzó el programa diciéndonos, Renato, andamos muy mal en nuestra economía, andamos muy mal en esto. Ya estamos en la cuenta regresiva, Will, menos de 6 meses para las elecciones. Creo que ya es el momento que dejemos un poquito el tema de los resentimientos, el tema de las discrepancias. La realidad es como es y esto es lo que tenemos y estas son las fuerzas que competirán en el proceso electoral del 28 de noviembre. Yo como elector ahora quiero saber el programa de gobierno que tendrá esta Unión Nacional Opositora 1, anhelo que me digan, más que saber que es de izquierdas el programa que tiene Xiomara Castro. Anhelo más que me digan cualquier cosa que tiene Tito Asfura, qué nuevo tiene Tito Asfura como candidato del Partido Nacional. Anhelo a que me digan cuál es el plan o programa alterno a lo que tenemos que tiene Yanni Rosenthal Hidalgo. Al final, ellos presentarán un programa, tendrán que cumplir ese programa porque eso sucede en las democracias más saludables. Convencer a la gente que yo presento mi mejor programa para fortalecer la seguridad social, para atraer la inversión, para generar empleo, para mejorar la infraestructura sanitaria. Al final es lo que queremos saber y no sé si ustedes en estos momentos se han dedicado nomás a estructurar lo que es un apoyo a la alianza de la UNO o comienzan ya a demandar programas de gobierno para que se nos convenza que vale la pena votar por Narrala, que vale la pena votar por cualquiera de las otras opciones políticas del país, señora Handal. Todo esto sucedió tan rápido, pero quiero decirle que lo que PANAL ha hecho es estimular la participación ciudadana y que no se quede solo en participación ciudadana con comunicados y eso que no respetan, sino incidir en la vida política, económica y social del país. Tenemos mucho talento entre los miembros de PANAL.
Y nosotros hemos pensado y estamos ya sesionando para ver cómo se apoya, conocer el plan de gobierno que tiene uno, conocerlo y ver cómo estos talentos que tiene Panal pueden aportar. Mire, no le mencioné que hay una gran cantidad de jóvenes en Panal, de la costa norte, de aquí. Algunos ya están participando en esos cargos de elección popular que propusimos, pues fueron aceptados y ellos tienen un entusiasmo y esta alianza los ha motivado. Mire, el objetivo de la alianza, aparte de todos los consejos que usted les da o recomendaciones, es lograr atraer ese 46% de independientes. Sume 46 más los simpatizantes que ya de por sí tiene doña Doris y tiene Salvador con sus simpatías que tiene, le aseguro que arrasaría. Es posible. Por eso Panal el día de ayer hizo un llamado a la participación de organizaciones. Aunque no hay alianzas así negociadas y eso, yo creo que se puede dar aún el endoso de todas esas personas que se sentaron al comienzo para motivar, para hacer, para decir hagamos algo. Mire, el problema y lo que hemos visto y lo que me impulsó en algún momento a decir y a participar como simpatizante, no como militante en una fórmula electoral en libre, fue el abandono de los principios del Partido Nacional que los ha abandonado por completo, aún más ahora en estos últimos años, y que ha hecho que gran cantidad de nacionalistas no apoyan a su partido. Y usted ha tenido aquí al expresidente Pepe Lobo y a mucha gente que no están de acuerdo con todo, más bien se sienten de alguna manera apenados de cómo una institución, su prestigio, ha caído. Eso, como fue en un momento, como le dije, de la historia, en ese paso que di por la política como simpatizante, y ahora, usted bien lo dijo hace un momento, es otro momento de la historia. Y es un momento no de partidos, es un momento de Honduras. Eso es lo que tenemos que impulsar, que ya no nos podemos dar el lujo y decirle a la gente, por favor, no acepten esos regalos que les dan de 50 lempiras el día de las elecciones, esas canastas que les dan, y en la constante humillación que se hace del pueblo hondureño. Eso, si usted es sensible, si usted es cristiano, se da cuenta que eso no lo deberíamos de tolerar. Y por eso debemos de participar. Y no solo ser, sino el hacer, pero tampoco deshacer. Porque vemos aquí en nuestro país que cada vez que surge algo que motiva, que genera un poquito de esperanza, hay que deshacerlo, hay que descalificarlo. Somos, no sé, a veces veo que ya está en nuestra naturaleza o idiosincrasia, pero eso lo tenemos que cambiar con el ejemplo. ¿Y cómo? Participando y logrando resultados. Y si no, al menos queda el esfuerzo. Y eso es lo que Panal, desde el inicio, se motivó a unirse para eso. Pero, Julia, yo también propongo a todas estas alianzas de derecho y de hecho que tenemos en este momento que trasciendan más allá del discurso anti-Jo, que es el denominador común. Así es. Miren, yo como elector, Wilfredo, estoy dispuesto en esta ocasión a votar. Primero, convencido que estoy votando por gente honesta. Claro. Eso es obvio. Claro. Pero segundo, estoy decidido a votar por quien me proponga el mejor sistema de seguridad social como alternativa para Honduras. Inclusivo. Yo como hondureño anhelo que un candidato presidencial, que un partido me diga, este es el modelo de seguridad social que requiere Honduras en este momento. Y contrastar este que me va a presentar Libre, contrastarlo con el que me presenta el del Partido Liberal, contrastarlo
con el que presentan los nacionalistas, que creo que es el mismo que no se ha podido aprobar varias leyes en esta ocasión. Contrastarlo con el que me presente Salvador Narrala. Y solo pongo un ejemplo, pero por favor, a esta altura, más allá del discurso anti-Jo, yo como elector quiero saber, hombre, por quién voy a votar y a quién voy a presionar cuando sea incapaz de cumplir la promesa. Yo solo elijo un tema que me parece fundamental. ¿Cómo no va a ser fundamental para alguien que tiene 65, 70 años, saber que al llegar a esa edad tiene un buen colchón para vivir con dignidad de pensión? Es fundamental que todos los que vamos hacia esas edades demandemos del Estado un futuro mejor, y no se puede tener un futuro mejor si no es con ahorro. Pero como no tenemos gran capacidad de ahorro, ni mucho que ahorrar, por lo menos lo poco que tenemos, ir invirtiéndole en un programa de seguridad social que me asegure a mí una vida digna cuando ya deje de trabajar, pero nadie me lo presenta. Fíjate, como elector, pido algo como eso, como un programa de seguridad social. En primer lugar, yo creo que ya hay que darle calidad a esta campaña electoral, Wilfredo. Primero hay que partir, don Renato, que cuando se inscribe una alianza, tiene que inscribirse cuáles son las líneas generales de gobierno. Entonces, la alianza de Salvador y Pino presentó en su solicitud de alianza esos parámetros, ¿verdad? Nosotros, como antecedentes, tenemos cada precandidato que participó en la primaria, pues tiene su plan de gobierno, como lo tenemos nosotros, ¿verdad? Honduras Libre a través de la presidencia, en la fórmula presidencial que yo encabecé. Por lo tanto, cuando vamos a un proceso de concertación, revisamos si en efecto coincidimos en la agenda política, coincidimos en la agenda del pueblo. Ese es un elemento fundamental, más allá del hecho de cómo queda una alianza o cómo vamos a lograr una alianza, es sobre qué estamos planteando la alianza, y la alianza está en función de una agenda del pueblo. Esos elementos que discutimos nosotros, diría yo, planteados a la mesa, pero no desarrollados todavía como concertación política, es el proceso que falta. No es que falte propuesta, es que ante la abundante propuesta tiene que integrarse esa propuesta. Es decir, hay una propuesta política del doctor Nelson Ávila, hay una propuesta política de don Luis Zelaya, hay una propuesta política nuestra de desarrollo de la nación, hay una propuesta política del Partido Innovación y Unidad y del Partido Salvador de Honduras y también del Frente Amplio. ¿Cómo todo eso a nivel político se logra plantear, unificar, para luego entrar a un proceso de discusión con el sector social, con el sector empresarial, sobre la base de un documento en conjunto? Ese proceso de unificación de la alianza falta, don Renato, falta, ¿verdad? Y hay otro factor muy importante, y es que, por ejemplo, en las alianzas de hecho que usted menciona, como un partido que respalda una alianza de hecho en ese momento coincide en su agenda doctrinaria, en su agenda partidaria, en su agenda de país, en razón a los distintos intereses económicos, sociales, políticos, de política internacional también, porque ese es un factor también fundamental, don Renato. Si nosotros no vemos la política exterior como un factor decisivo para la nación, lo tenemos que ver en dos grandes perspectivas. Una, desde el punto de vista humano, en razón de que tenemos muchos compatriotas trabajando en el exterior, migrantes, y el otro factor es el comercial. Si no tenemos en cuenta ese factor también de política internacional, también tenemos complicaciones en la propuesta. Entonces yo diría que tiene que ahora, tras el tránsito que existe por parte de este proceso de concertación, es no solo el proceso de concertación de personas, sino que de ideas también para unificar, para poder clarificar o para poder más fortalecer lo que hasta este momento se ha planteado como una base de gobierno que se presenta en el documento cuando se acude al Consejo Electoral. Sí. Tiene toda la razón usted. Tiene que haber una diferencia. Claro. Hay que hacer la diferencia. Y creo yo que para empezar, insistimos y lo vimos en Panal, e incluso elaboramos una propuesta en Panal para presentarla sobre la necesidad imperiosa de un verdadero Estado de Derecho que funcione. Es que toda la raíz de los problemas en Honduras es porque no existe Estado de Derecho. Hay impunidad, hay injusticia,
no hay independencia de poderes, no se respeta la Constitución y las leyes, y si no se respetan, se va a seguir jugando con la Constitución como desde hace tiempo y ahora más reciente, más frecuentemente. Entonces, de verdad que eso es urgente. Así va a funcionar todo lo que usted propone, las leyes de seguridad social, porque si no, las van a aprobar y las van a interpretar como quieren. Esa inseguridad jurídica que queremos los empresarios que haya, para que haya inversión en el país y para que ese 12 o 15%, según varios estudios, de desempleo que hay en el país y que ha crecido y que impulsa a mayores niveles de pobreza, se revierta. Necesitamos que se respeten las leyes y la Constitución y que se castigue el delito. ¿Qué vamos a hacer con esas zonas de empleo y desarrollo económico? Eso es una grosería. ¿Saben ustedes que hay como 47 sedes ya? Hay como 47 sedes. Eso es gravísimo. Es decir, ¿qué van a hacer con esas personas que ya están metiendo dinero en esas sedes? Y lo peor es que ya hay contratos leoninos. Pero hay que averiguar. Claro, a eso porque vamos. dieron secretividad. Hay que investigar si los que van a invertir, porque yo no creo que ningún inversionista serio, sobre todo internacional, venga a meter dinero a un estado dentro de otro estado, cuando el mismo Paul Romer, que es el que diseñó las ciudades modelos, que aquí le cambiaron y por eso destituyeron una sala de lo constitucional, usted recordará. Entonces, porque no les aprobaba, Paul Romer acaba otra vez de hablar de los errores. ¿Y por qué se retiró Paul Romer? Porque cuando vio que se violaba la soberanía y la constitución del país, entonces dijo, aquí no más. Y entonces ellos le llamaron sede, pero Juliet, eso es grave. Pero hay una realidad en este momento, y ustedes lo saben. Miren que hace algunos cuantos días se reformaron 2 leyes secundarias para alterar el espíritu de la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, que requerían de 86 votos. Las leyes secundarias las reformaron con la mitad más 1. Mira, la realidad es que hay un poquito más de 40 sedes, que hay gente ya invirtiendo. Sí. Yo como candidato presidencial estoy obligado a investigar en este momento cuánta inversión hay en esa sede y formular una promesa al hondureño. Si estoy o no de acuerdo con esto que están haciendo los nacionalistas, con este modelo, dicen que para desarrollar a Honduras y generar empleo. Ser franco y decir, yo le voy a dar continuidad a esto de la sede de los nacionalistas, o yo voy a presentar una iniciativa y me comprometo como futuro presidente a derogar la ley que creó la sede. Y para los que ya invirtieron, tengo esta salida. Pero quiero conocerlo como hondureño. Es decir, yo quiero conocer con los 48 millones de dólares que gastamos en los 7 galones que no nos sirven como hospitales para la COVID, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Yo como hondureño estoy demandando ya a estos candidatos que comiencen a prepararse para su discurso. Mira, doy por obvio que nadie que pretenda ser presidente de Honduras, doy por obvio, va a dejar de luchar contra la corrupción. Es obligación luchar contra la corrupción. Yo lo obvio lo dejo y después contrasto a la persona que me lo está diciendo. Pero sí necesito programas de gobierno que me convenzan si vale la pena votar por ella, si vale la pena votar por él. Es lo que demando, es lo que demando. Y ojalá que tengamos la oportunidad de tener debates entre esta gente. Recogiendo firmas, sí. ¿Sabe qué? Desaparecieron los debates. Sería muy interesante que el pueblo hondureño conozca los programas de gobierno y que conozca quién va a llevar para manejar esos programas o desarrollar esos programas de gobierno, como sucede en otros lados. Y no importa, si no tenemos que imitar a nadie, pero tenemos que hacer la diferencia. Ya el pueblo hay que generarle esperanza, entusiasmo. Yo creo que con esta alianza ya se generó un poco. Yo estoy viendo, recibiendo de todos lados de Honduras mensajes desde ayer, porque esa endoso de Panal hacia esa alianza
ha generado un poco de esperanza. No, está bien, está bien. Sí. Yo sé que Juliet defiende Panal, pero ya, Panal, teniendo una alianza, de hecho, con la UNO, ya más que todo, debe hacerse sentir Panal porque se vuelve, No, se definitiva. compromete con el país. Sí, pero por eso dijimos, programas vamos alternos. a estar vigilantes bajo esas premisas Mira, en las que mira. nosotros endosamos. ¿Qué modelo? Si vemos que no está bien, Juliet, don ¿qué Renato, modelo en de esto- salud queremos? En esto que usted Claro. menciona, no podemos... nosotros queremos conocer ese plan de gobierno que tiene, que ahora va a ser de la alianza y que lo van, como dice el licenciado Méndez, lo van a unir, a ver en qué coinciden, qué es lo que hace falta. Es importante y ojalá que tenga lo de seguridad social que ha dicho el licenciado Renato, eso es importantísimo. Vea los problemas que han habido en América del Sur y en Europa por los temas de seguridad social. Han habido problemas en las Claro. calles. Es importante en eso que usted menciona, don Renato, no perder de perspectiva que los planes de gobierno se ejecutan por 3 poderes del Estado. Y nosotros tampoco perdemos de perspectiva de que los planes de gobierno se ejecutan también a nivel nacional, a nivel local y a nivel de país en razón de los diputados, tenemos problemas. Pero Es hay decir, un problema también. Ajá. No debe haber complicidad a veces de las organizaciones empresariales para decir o para guardar silencio. Ante eso, ¿hace cuánto no venimos discutiendo este tema de la seguridad social? Sí. Se Pero lo que quiero privatizó mencionar, hace doña tiempo, Juliet, se privatiza ahí la salud es que, también. mire, por lo general, cuando hay una plataforma de esta, primero hay un desafío acá. Si tenemos un plan de gobierno, tal como lo menciona don Renato, con estas características, porque hay mucho que profundizar sobre todo, Claro. el problema del envejecimiento de la población, el tema de el bono demográfico que en este momento que lo estamos tenemos. perdiendo, Sí, lo Wilfredo, estamos lo perdiendo. estamos perdiendo, el y, bono y este demográfico. bono demográfico envejecerá y no habrá generado una plataforma Y el tema de del sostenimiento, endeudamiento, ¿dónde lo el dejan? endeudamiento interno, 3.200. externo. ¿Cuál fue la ¿verdad? noticia de exclusión, China ayer? marginación, Will, decir. ¿Cuál fue la noticia de China ayer? Que pueden tener 3 ¿Qué? hijos más. Porque se está envejeciendo la sí, población, correcto. autorizaban Correcto. un tercer hijo para la Un familia. tercer hijo. Correcto, porque cuando tenían antes uno. era prohibido tener más de un hijo. Más de un hijo, Después llegaron correcto. a 2 y ayer 3 hijos se puede tener. Bueno, pero licenciado Álvarez. Entonces, pero lo que quiero decir en esto, doña Juliet, es que hay un problema acá de fondo. Primero, solo se acordó una alianza parcial y la alianza es presidencial. Sí. Y ahí entonces significa que es al Poder Ejecutivo donde está concentrado el plan de gobierno, ¿verdad? A nivel del legislativo, tanto el Pino como Salvador, como Frente Amplio y otros partidos que entremos en este proceso, tienen sus propios diputados. Y ahí tenemos una debilidad. Tenemos que establecer una estrategia para que los candidatos a diputados y alcaldes del Frente Amplio resulten ganadores. Porque entonces el sistema de justicia está capturado por el Congreso de la República y ahí depende de quién financie a los diputados para rendirle pleitesía a los entes corruptos y de crimen organizado en este país. Entonces, adiós reforma a la seguridad social, adiós que vamos a volarnos las sedes, adiós a cualquier acción reformista y a cualquier, más bien a cualquier acción que realmente profundice en la legislación nacional. Porque el gran problema, yo le dije al inicio, don Renato, hay candidatos que eran capaces de renunciar a su candidatura a la presidencia, pero no ceder el Congreso. Porque en el Congreso tienen amarradas las sedes, porque en el Congreso tienen amarrado el Congreso de la República, la Corte Suprema, tienen amarrado el Fiscal General, el Procurador General de la República, los entes contralores distintos. Entonces, si la población hondureña no está consciente de que tenemos que votar por diputados, que efectivamente por diputadas que representen los intereses en función de esa agenda social, estamos muy mal, don Renato, muy mal como país. Podremos incluso alcanzar la presidencia de la República en el Ejecutivo, pero la agenda que tenga que ver con la legislación y la recomposición de la estructura del Estado se complica al momento del Congreso de la República. Willy, Juliet, para ir a la pausa comercial, aquí hay una sospecha de que hay fuerzas políticas que se mueven para volver a reformar el artículo 102 de la Constitución, que permite la extradición. Mira, yo soy de los que creo que si el país no está preparado con cárceles, si tenemos una justicia débil que también besa el puñal cuando el puñal de oro lo tiene el delincuente, que lo que más teme un narcotraficante es que lo extraditen a Estados Unidos. Claro. Mira, yo como hondureño exijo
que todos los partidos que van a participar en el proceso electoral próximo se comprometan a no reformar el artículo 102 de la Constitución Así y es. mantener la Así extradición. es la única. Imagínense Que sea parte del programa que nos presenten. hemos tenido que importar justicia de afuera. Mire lo que pasó con la MAS y es impresionante. Mire lo que pasa con el código, que todavía nosotros presentamos un recurso. Claro. El código penal, ese es algo increíble. Si hay fuerzas que pretenden y que tienen como denominador común esa reforma del 102 para prohibir la extradición, obliguémoslo a que en su programa se comprometan a no reformar ese artículo 102 y que mientras el Estado sea débil como el nuestro, no será reformado el artículo. Y eso queda a discrecionalidad, porque un político puede decir, ya nuestro Estado tiene instituciones fuertes sin tenerlas. Pero don Renato, ¿Cuáles? Simplemente. Fíjese que yo, que me ha tocado trabajar en el ámbito internacional por los temas de justicia y de derecho, entiendo perfectamente la complementariedad de los países, ¿verdad? De los estados del mundo, para buscar justicia en razón de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, cuando no encuentran justicia en su propio país. Y lo demás que tiene que ver con el derecho internacional público. Pero en este caso, cuando uno mira sociedades tan fuertes como las europeas, que establecen la complementariedad de los estados para poder sancionar graves delitos, ¿cómo es posible que un estado como el nuestro, con una institucionalidad tan débil, controlada por el crimen y la corrupción, nos privemos de una legislación que es complementaria y que ayuda a la lucha contra el crimen organizado? Willy Juliet, y el partido a este elector, el partido que proponga que de ganar la presidencia y ante la debilidad todavía de las instituciones del Estado, se compromete a buscar dentro de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la conformación de una nueva Maxi o como se le quiera llamar, que esté dentro del espíritu del programa, de las promesas de ese candidato presidencial. Salvador lo ha dicho. Bueno, si Salvador lo ha dicho, bien por él, seguro que va a sumar votos. Pero ese tipo de partidos que se comprometan, porque ya sabemos la fragilidad que tenemos como Estado, a trascender lo que ya sabemos, lo que odiamos y lo que hiede, para corregir todo esto, mira, va a sumar votos, exijamos entonces. Vamos a la pausa y venimos ya con los comentarios en la recta final del programa con Wilfredo Méndez. Todavía Wilfredo entonces no está totalmente claro. No, está claro que va a formar parte de la, sí, de la UNO. hemos ¿verdad? venido trabajando en la alianza durante todo este tiempo, ¿verdad? Pero esperemos a ver si las características con las que nosotros queremos participar son viables o son aceptables para el Frente Amplio, ¿verdad? Sí, si no, nosotros continuamos en nuestro esfuerzo conjunto en el marco de la alianza con nuestros esfuerzos. Ok. El plazo para presentar ya la solicitud de inscripción de planillas al Consejo Nacional Electoral para los partidos que no fueron a internas y primarias, Will. Estamos a pocos días, don Renato, entre el 11 y 14 de junio. 11 y 14 de junio. Sí. Entonces, O sea, imagínese que el desafío ahí en estas planillas son las planillas a diputados y alcaldes. Sí. Si no se tiene, por ejemplo, la posibilidad de presentar planillas ganadoras en los departamentos, el Congreso de la República se verá con la misma conducta prácticamente o la misma integración que tenemos en este momento, con una presencia de pronto importante de la alianza si no se logra conformar este tipo de planillas. Y más en el desafío que yo le planteaba, que se pueda concertar con todos los sectores que hemos venido impulsando esta alianza para que pueda darse la posibilidad de elegir que tengamos una propuesta donde la población diga, bueno, estos diputados no surgieron de las componendas, sino de una propuesta auténtica de una unidad nacional. O sea que tiene una agenda apretada para los próximos Muy días. difícil. Tiene que tomar decisiones Sí, muy difícil. serias y complicadas. Muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Porque ese proceso, a mi juicio, es muy corto, don Renato, porque mire, una cosa es formar una planilla cuando uno tiene un partido por sí mismo y tiene el desafío, Claro, o la alianza política, o el movimiento, pero cuando usted va a concertar con distintos sectores, tiene que revisar departamento por departamento qué tiene cada fuerza política, qué tiene cada sector para lograr la integración, o integrar la planilla como le da la gana, y en esta segunda opción es el seguro pérdida. Bueno, pues analizaba así como usted lo dice, no sé, mi criterio personal.
Will Méndez me parece que sería más fuerte, protagónico, pero no en el sentido vanidoso, en esta alianza que en el Frente Amplio. Ujú. Es decir, el Frente Amplio usted no lo conoce. Así es. Usted no sabe quiénes son los del Frente Amplio en Moroselí, en este pueblo de Ocotepec, en este pueblo de Colón. Yo es lo que siempre le he temido cuando viene la gente y dice, usted puede ser candidato a la presidencia. Hombre, digo yo, si no tengo bases, si no estoy convencido de la gente que me va a acompañar en los municipios y en los departamentos, voy a ser un títere de alguien, hombre. Claro. Voy a ser un títere. Y mire, don Renato, que ese elemento que usted menciona, claro que es lo que uno pondera. 2 años y medio, por ejemplo, para presentar planillas en el Movimiento Honduras Libre. Sí. Con claridad de quién, qué alcalde es, qué diputados son. Presentarse como candidato presidencial en este momento en un partido que yo no conozco, Así es. cuáles van a ser las integraciones, ese es un desafío. Pero ¿cuál es el problema, don Renato? Que yo estoy como la mayoría de la Conoce. población. Desesperado por que esta narcodictadura salga. Comprometido por hacer algo. Y si mi presencia en un espacio político ayuda a que logremos este propósito, hay que hacerlo. Claro. Toda Pero la lo gente peor debe que podemos hacer es quedarnos sin hacer nada, no asumir responsabilidades y retos en el momento, producto de mi acomodamiento, producto de mis consecuencias posteriores personales. La consecuencia que yo debo esperar es que lo que esté haciendo es lo correcto, que esté históricamente en el lado correcto para poder tomar las decisiones que puedan ser de beneficio a la población. Ese es el desafío que tenemos, don Renato. Y tampoco estuviéramos en esto si se hubiese dado un proceso fuerte de concertación Claro. interna y se hubiese logrado una amplia alianza. Ahora tenemos que ir contribuyendo en la medida que podamos. Ese es el asunto, don Renato. Cuando yo me ubico y digo, me dejo vencer por los sectores oscuros que imponen y que quieren seguir imponiendo en este país, o sigo avanzando y busco los mecanismos y busco las formas de compromiso con este pueblo. Y bueno, Panal también tiene un reto Tenemos ahí de, un reto y de meter decirle ideas de frescas, nuevo, innovadoras claro, en esa alianza. En Panal es una plataforma ciudadana pluralista, ahí hay de todo. Nosotros no estamos comprometidos con ningún partido en particular, estamos comprometidos con Honduras y no estamos en contra del resto de los partidos con los cuales no endosamos, pero tienen que entender que es estos que formaron la alianza que también nos dieron estructura para proponer, porque ya no es suficiente solo participar activamente en ciudadanía, es necesario incidir en la vida política, económica y social del país, como usted lo dice. Honduras tiene miles de problemas, realmente no sé cómo va a ser el nuevo gobierno, Dios quiera que cambie, porque ya esto ya, y como se dice, en los sistemas democráticos valiosos es donde hay alternabilidad en el poder y en donde se respeta la voluntad del pueblo. Vea lo que pasó en Chile ahorita. El presidente Piñera en estas recientes elecciones que hubo para diputados constitucionalistas, porque allá van a reformar mediante un referendo que hubo la Constitución, le fue mal a su partido. Pero a mí me gustó el discurso de Piñera, sea sincero lo que sea, que reconoció su derrota humildemente y dijo, hemos cometido errores graves, hemos dejado de escuchar los anhelos del pueblo hondureño. Chileno. Sí, y ¿sabe quiénes son los que más votaron? O sea, lo que más ganó al otro lado de una coalición de progresistas y eso, los independientes. Y eso me dio esperanza a mí de que sean los independientes, ese 46%, que hagamos el esfuerzo. Tampoco podemos decir, poner las manos al fuego por todos, pero los vamos a vigilar. A quienes propongamos en Panal, les vamos a dar seguimiento y si no, los vamos a denunciar. Ok, y ese es el temor que hay en Honduras de las fuerzas tradicionalistas, de una constituyente para una nueva constitución, que no tienen la certeza de que los constituyentes son de su misma línea y objetivos. Pero es que no necesitamos, como ¿les dice da la miedo? doctora Sierra, una constitución. No Lo que necesitamos una nueva necesitamos constitución. ciertas reformas, pero antes que eso, mire, usted viene
y va y forma una nueva constitución y no se respeta la institucional, si no hay Estado de Derecho, ¿de qué le Así sirve es. si ni siquiera se Totalmente de respeta acuerdo. la actual? La última pausa comercial, retorno para despedirme de Wilfredo Méndez, que suficientes tareas tiene en las próximas horas, al igual que Julia Handal. Bueno, muchas gracias, doctora Julia Handal. Muchas gracias. Vamos a ver usted cómo evoluciona por la oportunidad, esta alianza claro. de la Unión Nacional Opositora 1. Y Don no sé Renato, por qué. un gusto. Y no sé por qué. Pero yo a Will Méndez lo miro más como candidato del Frente Amplio, respaldando posiblemente a la 1 que dentro de la 1. Ya, es una opinión muy personal, ¿verdad? Que él va a tomar la decisión, Así es. pero lo miro más como candidato presidencial en la próxima semana o los próximos 10 días. En todo caso, pero donde se vaya, éxito, Will. Muchas gracias, don Renato. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. La mañana del Muchas 5 a gracias. continuación aquí en la pantalla del video.